Hola a todos, mi nombre es Alex y bienvenidos a Green Tech. Y pues bueno, el día de hoy estamos para hablar del iPhone 8 y si vale la pena en pleno 2022 o 2023, ¿por qué no? Pues bien, primero algo de contexto. El iPhone 8 fue lanzado en el 2017 como una gama algo más baja que el iPhone 10. iPhone 8. iPhone 8. This is a huge step Y de forward. hecho, ese primer año fue muy poco popular por lo que tengo entendido y a ver, tendría todo el sentido del mundo porque lo interesante de ese año fue el iPhone 10, lo innovador, lo que traía Face ID por primera vez y ese tipo de cosas. Pero el iPhone 8 quedó como una opción algo más económica y que traía el mismo procesador del iPhone 10, el A11 Bionic, el primer procesador de la historia de Apple en tener esa parte Bionic, que lo que significa es que tenía un procesador neuronal, que es lo que a día de hoy nos permite tener funciones como Live Text y eso. Sin embargo, en este iPhone no es posible hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque es el de primera generación, es muy poco potente y por eso el iPhone 10 y el iPhone 8 se quedaron algo atrás en cuanto a funciones desde iOS 14. Así que empezamos por el primer punto que hay que tener en cuenta y es que el procesador está bien, pero ya no tanto. Entonces, este iPhone, el 8 a secas, viene con 2 gigas de RAM, porque aclaro esto porque el 8 Plus sí tiene 3 gigas de RAM. Es una pequeña diferencia que a lo mejor muchos ni notarían, pero ahí está. Una sola cámara y básicamente el diseño que a día de hoy se nos hace más o menos familiar por el iPhone SE. Una parte trasera de vidrio con carga inalámbrica, un puerto Lightning, no hay jack de audífonos, una sola cámara, botón Home con Touch ID de segunda generación, marcos bastante pronunciados y bueno, todo lo que ya sabemos. Un cuerpo de aluminio, pantalla de 4,7 pulgadas con True Tone. Y ya está, la verdad es que no hay mucho más que destacar, no es un diseño que llame mucho la atención, ya se ve viejo por supuesto, pero sigue siendo muy premium. Ahora, un punto a tener en cuenta cuando hablamos de si un iPhone viejo vale la pena es el tema de actualizaciones, que aquí es algo, bueno, no sé, curioso. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné desde iOS 14, este iPhone está como capado en comparación a generaciones posteriores. Esto principalmente por la potencia algo baja, no del procesador normal, sino más del procesador neuronal, porque es algo que se requiere para muchas funciones hoy en día a medida que vamos avanzando en iOS y que este iPhone no puede aguantar. Sin embargo, a pesar de eso, Apple lo sigue actualizando y a día de hoy sigue con iOS 15 al igual que el iPhone más viejo que se actualiza, que es el 6S, pero desde iOS 16 que va a salir en septiembre, el iPhone 6S y el iPhone 7 se quedan sin actualizaciones para siempre. O bueno, tendrán actualizaciones de seguridad, pero ya no actualizaciones grandes, porque iOS 15 solo llega a dispositivos como el iPhone 8 y 10 en adelante, con muchas limitaciones, por supuesto. Las funciones más top que tenemos de iOS 15 no llegarán al iPhone 8 o al iPhone 10, pero se seguirán comportando bastante bien. Es más, pueden buscar también estas pruebas que han hecho ya con las betas públicas y betas de desarrolladores que ya mucha gente está probando en estos iPhones y funciona bien, es decir, hay bugs y obvio, pero son betas, así que no debemos fiarnos tanto de eso. Lo más seguro es que cuando llegue a iOS 15 seguirá comportándose bastante bien porque es un celular que a pesar de tener todos estos años encima, sigue funcionando para tareas comunes perfectamente. Ahora, ¿qué puntos débiles podríamos destacar fuera de lo de que está algo limitado en cuanto a software? Pues bien, primero la pantalla. Es pequeña y tiene el formato que a mucha gente ya no le gusta. Es decir, por ejemplo, a mí me da igual porque yo uso un iPhone SE. Entonces, realmente no es que marque una gran diferencia para mí. Pero, por ejemplo, alguien que viene de un Android gama media con un diseño ya mucho más moderno, que a pesar de ser a lo mejor hasta más lento que el iPhone 8, no se va a sentir cómodo con esto. Y la otra cosa a tener en cuenta es la batería. Porque tenemos una batería que bueno, primero, por ser un iPhone ya de hace varios años, seguramente va a estar reemplazada en donde sea que lo compres o va a estar en muy mala condición. Así que
Eso a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero es que ya de por sí es una batería mala y eso es algo que tendrás que enfrentar si llegas a pasarte a este dispositivo por lo que sea. Porque, bueno, es un celular pequeño, tiene un procesador ya con varios años que no es tan eficiente y que aparte con las actualizaciones encima le va a costar más llegar al día entero. Su batería nunca fue su punto fuerte y a día de hoy mucho menos, dándote por ahí unas 4 o 5 horas de pantalla encendida al día, que para algunas personas que le den un uso casual va a estar bien, pero si no vas a tener que cargarlo a la mitad de tu jornada. Eso puede ser un problema para muchas personas junto con lo de la pantalla, pero si no eres un usuario demasiado exigente, puede estar bastante bien de hecho. Eso sí, tenemos carga rápida con hasta 18 watts, teniendo más o menos un 50% de carga en media hora, lo cual, oye, está bien, porque cuando te estés quedando ya un poco corto de batería, no sé, a eso de las 4 de la tarde, dependiendo a qué hora inicies tu día, obviamente, bueno, simplemente lo cargas con un cargador rápido y no tendrás mucho problema el resto del día. Pasemos a otro apartado importante que es esencial para todos a día de hoy, seas creador de contenido o no, y son las cámaras. Las cámaras están bien, es decir, a pesar de tener varios años no se siente como un iPhone viejo y mucha gente no se va a dar cuenta de que tienes un iPhone viejo solo por fotos, es decir, el único punto débil que podría destacar es el tema del HDR que muchas veces le cuesta balancear los tonos de la piel o cuando el cielo está muy nublado, ese tipo de cosas le cuestan tanto en video como en fotografía un poco menos, pero en video se nota aún más y con la cámara frontal aún más. Entonces, eso es algo que debes tener en cuenta. Pero en cuanto a calidad, no vas a sufrir en lo absoluto. Es decir, la cámara trasera puede grabar hasta 4K 60 cuadros por segundo. Es lo mismo que tenemos desde entonces con todos los iPhones en adelante. Es decir, iPhone 12, iPhone 13, todos pueden grabar hasta 4K 60 cuadros por segundo. Evidentemente, no vas a tener la cámara de un iPhone 13. Primero porque no tienes esa versatilidad de varios lentes. Ese es el primer punto, tal vez algo débil. Pero también lo que mencioné. En situaciones de poca luz, le va a costar mucho y el rango dinámico en situaciones de muy buena luz, pero que a lo mejor estás en exteriores, puede que a veces le cueste balancear un poco los tonos y por ejemplo queme el cielo y se vea súper blanco. No tenemos modo retrato, en este caso en el modelo Plus sí que lo tenemos porque hay dos cámaras, pero no estamos hablando de ese en específico, sino del 8 normal. No tenemos grabación de audio estéreo, tenemos un flash True Tone que funciona bastante bien incluso a día de hoy. No tenemos modo noche, eso es algo que vas a echar en falta probablemente en situaciones de poca luz, pero bueno, tendrás que recurrir al flash en esos casos. Y en la cámara frontal tenemos una cámara 1080, no es 4K como en modelos más recientes, pero también está bien. Le cuesta mucho el rango dinámico, va a quemar muchas veces algunas zonas de tu cara y la estabilización es bastante flojita. En cuanto a grabación, podemos grabar hasta 1080, pero no 60 cuadros por segundo, sino 30, lo cual, bueno, tampoco es un gran problema en la cámara frontal. Y evidentemente tampoco tenemos modo retrato. Otro tema a destacar es que la interfaz de la cámara sigue siendo la interfaz viejita del iPhone. No es algo que te vaya a afectar demasiado, pero es algo a tener en cuenta. Y en cuanto a seguridad, tenemos Touch ID de segunda generación. Funciona igual que en todos los iPhones con Touch ID desde el 6S. El sensor de huella funciona igual en el 6S, en el 7, en el 8, en el SE de segunda, en el SE de tercera generación, todos funcionan igual. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo sensor. Así de simple. O sea, funciona bien para todo lo que necesites. Puedes configurarle hasta 5 huellas, bueno, lo típico. Así que teniendo en cuenta todo lo que ya mencioné, ¿vale la pena este iPhone actualmente o cuando estés viendo esto en el 2023, por ejemplo? Sinceramente, no en la mayoría de casos. Sería preferible que te fueras por una generación más adelante, que dieras ese saltito extra para no tener esas limitaciones de software. Entonces, lo recomendable en estos casos sería que fueras por un 10R. Sé que la diferencia de precio puede ser algo un poquito grande entre el 8 y el 10R, pero sinceramente es la mejor opción. ¿Por qué? Porque el 8 va a estar limitado por software. Si bien es cierto que se actualiza, no vas a tener todas las funciones, eso es un hecho. Y la verdad es que no creo que pase de iOS 17. Sí, ahorita va a llegar a iOS 16 con limitaciones y todo, pero a 17 ya va a ser algo más complicado. Y de ahí en adelante ya es un hecho que no se va a actualizar. Lo más seguro es que lo dejen otros 2 años, incluyendo este, o sea, otras 2 actualizaciones, y listo. Así que
Sinceramente no considero que sea una buena opción irte por este iPhone, más allá de los pequeños problemitas que ya mencioné sobre la batería y la pantalla. Así que cuéntame si a lo mejor has usado este iPhone, ¿qué opinas a día de hoy? La verdad es que en su día fue un iPhone que introdujo pocas cosas, más allá del diseño de vidrio y la grabación a 4K 60 cuadros por segundo, pero bueno, la verdad es que por el precio puede llegar a ser muy llamativo, pero como ya se dieron cuenta, no del todo recomendable dependiendo del tipo de persona que seas. Si te da igual no tener todo lo más nuevo, pues bueno, adelante, supongo, si lo encuentras a un buen precio, eso sí. Y pues bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, y nos vemos en el próximo video. Adiós.